Bueno, estimados estudiantes, vamos a iniciarnos la última semana de clases. El día 2 de mayo, su clase de Química General 2, sección B. Ya casi terminaron también el programa, ya nos queda solo esta presentación, que es lo que va a entrar en el examen. Entonces, les comentaba de que, bueno, el examen siempre va a ser igual, va a 30 preguntas de teoría y pues va a venir más de la última parte, o sea, de lo que no ha sido evaluado, pero sí va a evaluarse algunas partes del anterior. Y en los problemas van a ser 5 problemas, un problema de cada unidad, ¿verdad? Entonces así va a ser así está el examen. Entonces ya saben de que como ahora lo vamos a hacer en una sola, en 2 horas, entonces primero se les envía la primera parte, 40 minutos, 45 se cierra, yo reviso quiénes enviaron la primera parte para enviarle la segunda, el que no envíe la primera parte no se le envía la segunda, y luego pues tienen hasta las 18 horas, más bien hasta las 17:55 se termina el tiempo, y a las 18 horas se cierra el examen. Entonces, como ya saben conmigo, pues yo rápido les pongo sus notas y pues vamos a tener un periodo bastante corto de revisión porque como ya la siguiente semana es la, es la primera retrasada, entonces tengo que meter las notas rápido para que ustedes puedan generar los que tengan que hacer retrasada su boleta de pago, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo hacemos el día miércoles, el día jueves sería el único día que tengan para alguna duda en la nota. Y luego, pues ya el día jueves en la noche ya ingreso las notas para que ya se generen las actas y que se generen también, que puedan ustedes generar sus recibos para pago de la retrasada, que es la siguiente semana. Entonces, sí, vamos a estar un poco corridos, ¿va, jóvenes? Ya vieron sus zonas, pues las zonas están, para mí no hay ningún error, ¿verdad? Porque fueron copiadas según como fueron calificadas las notas, ¿verdad? Pero siempre si hay algún error, pues ya saben ustedes que con mucho gusto lo miramos entre más pronto posible, porque así ya salimos del problema. Las notas de laboratorio todavía no me las han dado, así que no puedo publicarlas, especialmente los que sí tienen derecho, pues, porque si ustedes sacan menos del 51%, pues no tienen derecho a examinarse, ¿verdad? Entonces, eso sería lo pendiente en lo que es la clase. Además, también me dijeron que tal vez a finales de esta semana iban a empezar las evaluaciones. Por favor, ahí les ruego que las llenen, ¿verdad? Según su criterio. Y cómo se llama, esperando bueno, la mayoría que está al final tiene oportunidad, unos más o unos menos, ¿verdad? Porque si vieron ustedes sus zonas, pues ahí están en porcentaje, ¿verdad? Más o menos cuánto de los 42 puntos, cuánto en porcentaje sacaron. Son pocos los que son dos los que llevan ganado estos 42 puntos, pero todavía les falta laboratorio, ¿verdad? Eso los puede ayudar, ¿verdad? Porque ahí son 28 puntos y tienen que sacar 12.28 creo yo para ganar, ¿verdad? O 51%. Entonces, espero que les haya ido bien el laboratorio, ¿va, jóvenes? Entonces, ya con eso, pues ya estaría más cerca de poder ganar el curso, ¿verdad? Los felicito a todos los que están aquí en esta semana, pues son los más perseverantes y los que han trabajado más, ¿verdad? En la mayoría. Y bueno, ahorita van a ver el fruto de sus de sus esfuerzos, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario respecto a la clase, qué les parece cómo yo la dirigí, ¿verdad? Si tienen alguna observación, ¿verdad? Yo sé que en virtual no es igual, ¿verdad? Pero uno trata de ser lo más justo posible con ustedes, ¿verdad? Y como se los dije de principio, siempre voy a ayudar al que sea esforzado, ¿verdad? Al que no sea esforzado, pues yo no lo ayudo, ¿verdad, jóvenes? Es que realmente, pues, y yo sé también que es duro perder por un punto, por 2 puntos. Normalmente conmigo no pierden ni con un punto ni con 2 puntos, ¿verdad? Ni con tres, ya con cuatro sí pierden, ¿verdad? Y eso ya cuando sale la nota final ha sido revisado y contrarrevisado, ¿verdad? Porque no solamente yo miro la parte
de los exámenes, sino también su parte de cómo han participado en el curso durante el semestre, ¿verdad? Entonces, pues les deseo lo mejor, ¿verdad? Hay ciertas deficiencias, ¿verdad, jóvenes? Pero ¿qué podemos hacer, verdad, jóvenes? Por eso a mí me va mejor el curso de química orgánica, porque ahí están ustedes nuevos, los que lo reciben. Entonces ahí sí les puedo enseñar bien, porque muchos de ustedes traen muchas deficiencias de matemáticas y entonces ahí es donde se combina para que no puedan realizar lo que tienen que realizar. No sé si te hago alguna observación, si no empezamos con la última presentación. Disculpe, eso de la botanota todavía está, ¿verdad? Sí, eso funciona solo para para el examen final, ¿no? O sea, si ustedes ganan el examen y tienen una nota menor a esa nota, pues se les bota la nota a todo cualquiera, ¿va? Y entonces ya les queda su zona con mayor puntaje, ¿va, jóvenes? O sea que en ese examen final se pueden jugar de una vez ganar la clase, ¿sí? Lince, y eso aplica solo para uno. Ah, sí, solo para uno, pues. Solo para uno. Entonces, ¿cómo se llama? Eso sería lo que tienen que esforzarse para el jueves, porque ya para la primera retrasada ya no se puede modificar la zona, por lo cual ya no puedo modificar nada, ¿verdad? Lo único que puedo hacer es en el final, porque ahí sí todavía yo meto las notas. Entonces, esto que les digo, el botanota solamente es para el final. Así que se esfuerzan, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda. Yo tengo una duda. ¿Sí? Lo que viene en el examen final es todo lo que menos ha examinado, ¿verdad? No, viene también parte de lo otro, pero la mayoría, como ya dije, es de lo que no ha sido examinado, pero sí viene también de lo anterior. Y de la parte de problemas, va a haber un problema por cada unidad que fue vista en el curso. Así va a ser el examen. Bueno, vamos a ver el último punto, que es la energía libre de Gibbs. Y esto nos sirve para calcular mejor si la reacción va a ser espontánea o no, porque la energía libre de Gibbs ya toma en cuenta la entropía, no solamente la entalpía. Bueno, vamos a ver los objetivos de la presentación. Entonces hasta aquí entraría el examen. Si terminamos o no, yo espero que sí terminemos. Hasta aquí completa entra en el examen lo de teoría y los problemas. Bueno, a ver, léame por favor, Byron. Objetivos: que el estudiante conozca qué es la energía libre de Gibbs. Ok, a ver, Carlos Manuel. Conozcan los cambios que sufre la energía libre de Gibbs. Ok, a ver, Carlos Norberto. Conozco la relación entre la temperatura y las reacciones químicas. Ok, a ver, Diego Oscal. Conozca las transiciones de fases entre sistemas. Ok, a ver, Dulce. Conozca la relación entre la energía libre de Gibbs y equilibrio. Ok, a ver, Eileen. Conozca la relación de la termodinámica y los sistemas vivos. Ok. Bueno, entonces vamos a ver la energía libre de Gibbs. Ok. Entonces, como les digo, esta ya va a tener en cuenta la entropía. A ver, léame por favor. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, que las y media cierro la asistencia, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Helen. Energía libre de Gibbs. La segunda ley de la termodinámica indica que una reacción espontánea hace que la entropía del universo se incremente, es decir, delta S universal mayor a cero. Para determinar el signo de delta S universal cuando ocurre una reacción, es necesario calcular tanto delta S sistemático como delta S alrededor. Sin embargo, por lo tanto, solo nos interesa lo que ocurre en un sistema en particular. Por esta razón, es deseable tener otra función termodinámica que ayude a determinar si una reacción ocurrirá espontáneamente si solo se considera el sistema mismo.
Ok, entonces unir significa universo y sys significa sistema. Yo, Helen. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, José Alejandro. Para un proceso espontáneo, Entonces, un proceso espontáneo sería que el delta S universo va a ser igual a delta S sistema más delta S alrededores mayor que cero. O sea, que quiere decir que la reacción debe ser exotérmica y la entalpía debe crecer. Bueno, a ver, léame, bueno, al sustituir el menos delta sistema partido T por delta S alrededores, escribimos lo siguiente. Entonces, el S universo nos queda igual a ese sistema menos H sistema partido T mayor que 0. Se dan cuenta que H pues es la entalpía, T la temperatura y S sería la entropía. Entonces, a ver, léame por favor, Kevin Reyes. Al multiplicar ambos lados de la ecuación por t se obtiene. Entonces multiplicamos por t para eliminar la división de t, nos quedaría t delta S universo menos delta H sistema más t delta S sistema mayor que 0. Bueno, a ver, léame Kimberly, por favor. Ok, entonces cuando multiplicamos para menos 1, los signos cambian, ¿verdad, jóvenes? Así es la regla matemática. Bueno, entonces ahora tendría menos t delta S universo igual a delta sistema menos t delta S universo menor que 0. A ver, léame, Melissa, por favor. Esta ecuación establece que para un proceso que se lleva a cabo a presión constante y temperatura T, si los cambios en la entalpía y en la entropía del sistema son tales que delta H menos T delta S es menor que 0, el proceso debe ser espontáneo. Ok, entonces eso es lo que vamos a medir o lo que se va a medir para poder determinar si la ecuación, pero si la reacción es espontánea o no espontánea. Bueno, a ver, léame por favor, Ramsés. Al fin de determinar la espontaneidad de una reacción de una manera más directa, se utiliza esta función termodinámica denominada energía libre de Gibbs, o simplemente energía libre. Ok, entonces ahí viene la G de Gibbs, ¿verdad? Que es el apellido del que la implementó. Entonces G va a ser igual a H menos TS. Acá tenemos a Wilhelm Gibbs, que es un científico, es un físico químico estadounidense, ¿verdad? Aquí tenemos un poco de la historia. A ver, léame por favor, Wilson, Alejandro. Físico estadounidense, uno de los fundadores de la termodinámica. Gibbs fue un individuo modesto y reservado, pasó casi toda su vida profesional en la Universidad de Yale. Como publicó la mayoría de los estudios en revistas poco conocidas, Gibbs nunca obtuvo el reconocimiento del que gozó su contemporáneo investigador James Maxwell. Incluso en la carrera, muy poca gente fuera del campo de la física tiene noción de quién fue Gibbs. Ok, entonces se dan cuenta de que pues así pasa muchas veces, ¿verdad? Que genios que han ayudado mucho al desarrollo de la ciencia y no se conocen a su trabajo. Bueno, a ver, léame por favor, Byron, Alberto. Bueno, a ver, Carlos Manuel.
Todas las cantidades de la ecuación anterior son propiedades del sistema y D es su temperatura. Note que G tiene unidades de energía, tanto H como S tienen unidades de energía, igual que H y S. G es una función de estado. Ok, igual que el H, el delta G también es función de estado. Solo depende de las condiciones iniciales y finales. Bueno, a ver, léame por favor, Diego Scali. El cambio de energía libre AG de un sistema para un proceso a temperatura constante es. Entonces, tenemos que delta G va a ser igual a delta H menos T delta S. Se dan cuenta que ya tomamos en cuenta en esto la entropía, no solamente la entalpía. Bueno, a ver, léame Dulce, por favor. Entonces, la energía es la energía disponible para realizar trabajo. Así, si en una reacción particular se libera energía útil, es decir, si su delta G es negativo, este hecho por sí solo garantiza que la reacción es espontánea, sin importar lo que ocurra en el resto del universo. Ok. Se dan cuenta que estamos hablando únicamente de lo que es el sistema. Bueno, a ver, léame Eileen, por favor. Observe que lo que se ha hecho es solo organizar la expresión para el cambio de entropía del universo y igualar el cambio de energía libre del sistema, delta G, con menos T delta S del universo, por lo que la atención se centra en los cambios en el sistema. Ahora es posible resumir las condiciones para la espontaneidad y el equilibrio de temperatura y presión constantes en términos de delta G como sigue. Entonces, ahora sabemos que, a ver, léame por favor, Helen. Delta G es menor a cero, la reacción es espontánea en la dirección en la que se ha escrito la ecuación química. Delta G mayor a cero, la reacción es no espontánea, la reacción es espontánea en la dirección opuesta. Delta G es igual a cero, el sistema está en equilibrio, no hay un cambio en O sea que en el primer caso sería la reacción directa, en el segundo sería la reacción indirecta y en el último caso pues la reacción estaría en el equilibrio. Vamos a ver los cambios de energía libre estándar. ¿Verdad? Siempre nosotros para hacer los cálculos ya a nivel real pues tenemos que tener condiciones estándar para poder nosotros hacer los cálculos referentes a un marco de referencia. Eso se llama estándar, ¿no? Bueno, a ver, léame José Alejandro, por favor. No se lo oye bien, póngase bien el micrófono, por favor. Ahorita sí. Ok, entonces se dan cuenta que los estados estándar sería gas, una atmósfera de presión, líquido sería un líquido puro, sólido puro, elementos sería delta G estándar de formación igual a 0, ¿verdad? Por ejemplo el oxígeno, en los metales, ¿va? Disolución sería concentración en 1 molar. Esos serían los estados estándar. Bueno, a ver, léame por favor Kevin Reyes. Para calcular delta G reacción, comenzamos con la siguiente ecuación. Entonces tenemos nuestra ecuación ya estándar, ¿verdad? A minúscula por A más B minúscula por B mayúscula, que nos va a dar C mayúscula, D por D mayúscula. Ya sabemos que las minúsculas son el equilibrio estequiométrico, ¿verdad? Los valores estequiométricos. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Kimberly. Es la ecuación que hemos visto en lo que es delta F estándar, delta H estándar. Entonces va a ser la resta de la suma de los productos menos la suma de los reactivos. Acá tenemos C delta G, ¿verdad? El delta G estándar de formación de C más D delta G estándar de formación D menos los reactivos A delta G formación estándar A más B
delta G estándar de formación B. Y eso los encontramos pues en los libros. Entonces podemos resumir que el delta G de reacción va a ser igual a la sumatoria de N delta G estándar de formación de productos menos la sumatoria M, que serían los coeficientes estequiométricos, delta G formación estándar de reactivos. Bueno, a ver, léame por favor, Melissa. Donde M y N son los coeficientes estequiométricos, el término delta G estándar Formación. Es la energía libre estándar de formación de un compuesto, es decir, es el cambio de energía libre que se presenta cuando se sintetiza un mol del compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar para la reacción. Ok. Bueno, entonces vamos a ver ahora, para la combustión del grafito tenemos, por ejemplo, el grafito, que sería el estándar, más el oxígeno, que sería el estándar, me va a dar CO2. Eso sería, solo el CO2 tendría valor de delta G estándar de formación. Entonces ahora miremos, la ecuación sería delta G estándar de reacción va a ser igual a delta G formación del CO2, que sería el producto, menos la suma de delta G estándar de formación del grafito y delta G estándar de formación del oxígeno. Pero acá estos dos valores me van a quedar cero porque son los estados estándar, ¿verdad? A ver, léame Ramsés, por favor. Como en el caso de la entalpía estándar de formación, definimos como cero la energía libre estándar de formación de cualquier elemento. Y se forma alotrópica estable a 1 atm en 25 grados centígrados. Entonces ya sabemos que el delta G de formación estándar del grafito es igual a 0 y el delta G estándar de formación de oxígeno es igual a 0 porque son los estados estándar. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Wilson. Por tanto, en este caso, el cambio de energía libre estándar para la reacción es igual únicamente a la energía libre estándar de formación del CO2. Porque es el único que tiene un valor. Entonces, el delta G de formación de la reacción sería igual al delta G estándar de formación del CO2. Ese valor lo encontramos en los libros. Bueno, entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. A ver, léame, Byron Alberto, por favor. A ver si ya regresó. Disculpe, Elías, que siempre como a las 20. Bueno, dale pues. Ejemplo, calcule los cambios de energía libre estándar para la siguiente reacción en 25 grados. Bueno, entonces acá tengo la primera reacción sería metano gaseoso más 2 moles de oxígeno gaseoso, que nos da un mol de CO2 gaseoso más 2 moles de agua líquida. Y la segunda serían 2 moles de óxido de manganeso sólido, que me van a dar 2 moles de manganeso sólido y 2 moles de oxígeno. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, el metano no es el estándar porque sería el carbono, ¿verdad? El oxígeno sí sería estándar, el CO2 tampoco es estándar, el agua tampoco es estándar, el óxido de manganeso tampoco es estándar, el magnesio sí es estándar porque es el metálico, y el oxígeno sería el estándar. O sea, todos los estándares van a quedar igual a 0, ¿ok? Entonces, vamos a ver la solución de la primera, sería la suma de los productos menos la suma de los reactivos. Entonces, acá me quedaría el delta G de formación estándar del CO2 más 2 moles de delta G de formación del agua, menos la suma de delta G de formación del metano más 2 moles de delta G de formación del oxígeno. Entonces aquí ya vamos a saber de que, por ejemplo, el oxígeno lo vamos a eliminar, ¿verdad? Entonces vamos a ver, acá tenemos el apéndice 3 de Chan, ahí tenemos los valores. Entonces tenemos menos 39.4, 2 por 237.2, 50.8, y como les decía, el oxígeno sería C, 2 por C. Entonces, a ver, hagan el cálculo para ver si les sale menos 818.
Si se dan cuenta, estos cálculos son sumamente sencillos, ¿no? Y tienen que tener cuidado con los signos, los aportes. Bueno, ahora les queda 818 jóvenes. Sí, eso queda. Bueno, entonces, esta reacción, ¿qué pasa? ¿Sería espontánea o no espontánea? Es espontánea porque es menor, ¿verdad? Si fuera, porque es negativo, si fuera positivo es no espontánea y si fuera, bueno, así es como definimos esto. Bueno, vamos con la B. Entonces en la B tenemos 2 moles de óxido de manganeso que nos van a dar 2 moles de magnesio más 2 moles de oxígeno. Aquí vamos a quedarnos solo con la expresión del manganeso, del óxido de manganeso, ¿verdad? Entonces acá sería la suma de los productos, manganeso más oxígeno. Estos dos son estándar, por lo cual va a quedar 0. Y entonces sería menos 2 por el delta G de formación del óxido de magnesio, eso sí va a existir. Entonces, ahora sabemos que el magnesio como es estándar 0, el oxígeno como es estándar 0, y solo nos va a quedar lo que es el óxido de manganeso, que es menos 596 multiplicado por 2. Entonces nos va a quedar 1139. Entonces se dan cuenta que ahí queda menos por menos, da más, ¿verdad, jóvenes? Ahí ese es el problema que tienen que ver para no confundir. Entonces, ¿esta qué sería? ¿Espontánea o no espontánea? No espontánea. No espontánea porque es positivo, ¿va, jóvenes? Así de sencillo esto. Bueno, aquí tienen los ejercicios que tienen que hacer, que tendrían que hacer si hubieran entregado esto. Vamos a ver la aplicación de la ecuación, ¿verdad? Que eso es lo más importante. A ver, léame, por favor, Carlos Manuel. De acuerdo con la ecuación de Nix para predecir el signo de delta G, necesitamos determinar tanto delta H como delta S, un valor negativo de delta H, una reacción exotérmica, y un valor positivo de delta S, una reacción que produce un aumento de los microestados del sistema. Tiende a ser negativo el valor de delta G, aunque la temperatura también tiene influencia en la elección de una reacción espontánea. Las 4 posibilidades para la reacción son. Entonces, ahora aquí tenemos las siguientes posibilidades. Vamos con la primera. A ver, léame, Diego Oscar, por favor. Si tanto delta H como delta S son positivos, entonces delta G será negativo, solo cuando el término de delta S sea mayor en magnitud que delta H. Esta condición se cumple cuando T es grande. Ok, ¿estamos? O sea, la temperatura alta. Bueno, miremos la segunda. A ver, léame, Dulce, por favor, la segunda. Si delta H es positivo y delta S es negativo, entonces delta G siempre será positivo, independientemente de la temperatura. Ok, entonces quiere decir de que sería, entonces, si es positivo sería no espontáneo. A ver, léame, por favor, Elin, la siguiente. Si delta H es negativo y delta S es negativo, entonces No, eso es la que ya la leyó, es la otra. si delta H es negativo y delta S es positivo, entonces delta G siempre será negativo sin importar la temperatura. O sea, que quiere decir de que es espontánea. A ver, léame, Eileen, la última. Ah, no, pero Helen. Si delta H es negativo y delta S es negativo, entonces delta G será negativo, solo cuando T delta S sea más pequeño en magnitud que delta H. Esta condición se cumple cuando T es pequeño. Ok, bueno, entonces ahí están las condiciones, aquí están resumidas, ¿verdad? Entonces, y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando delta H positivo, delta S positivo, la reacción se da espontáneamente a altas temperaturas, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, el óxido de mercurio, que me da mercurio líquido y me da oxígeno.
Acá tengo cuando delta H es positivo y delta S es negativo, siempre es positivo, o sea que es no espontánea. La reacción ex espontánea en dirección inversa, o sea, la reacción inversa, no la directa, ¿verdad? En la anterior era la reacción directa a altas temperaturas, entonces acá tengo el oxígeno a ozono, o sea que para que se dé esta reacción debe haber alta temperatura. Menos delta H más delta S, delta G siempre es negativo, la reacción se da espontáneamente a todas temperaturas. El agua oxigenada que me da agua y me da oxígeno. Y cuando los dos son negativos, la reacción procede espontáneamente a bajas temperaturas. A altas temperaturas, la reacción inversa se vuelve espontánea, ¿verdad? Entonces quiere decir que a bajas temperaturas es espontánea y a altas temperaturas es no espontánea. Bueno, a ver, léame por favor, José Alejandro. La temperatura real pero valores específicos de H y A ver, léame Kevin Reyes, por favor. Antes de aplicar el campo de energía libre para predecir la espontaneidad, una reacción es conveniente distinguir entre delta G y delta G estándar. Ese cero significa estándar. Bueno, a ver, léame Kimberly, por favor. Sistemas de reacciones una reacción de elementos son reacciones institucionales estándar. Es decir, todos a una concentración de 1 molar. Como estamos hablando de disolución, ¿se acuerdan que la concentración estándar es 1 molar? A ver, léame Melissa, por favor. Tan pronto como comienza la reacción, la condición de estado estándar, no existe más para reactivos o productos debido a que las concentraciones son diferentes de 1 molar. En condiciones de estado no estándar debemos utilizar el signo delta G en vez del delta G estándar para predecir la dirección de la reacción. Ok, entonces acuérdense que cuando no está en condiciones estándar no puede poner delta G estándar, solo delta G. Bueno, a ver, léame por favor, Ramsés. El signo de delta G estándar, por otro lado, nos dice si los productos o los reactivos están favorecidos cuando el sistema reacciona con el equilibrio. Así, un valor negativo de delta G estándar indica que la reacción favorece la formación del producto. En tanto que un valor positivo delta G estándar indica que habrá más reactivos o productos en equilibrio. Ok, ¿se dan cuenta? Delta G negativo va a ser espontáneo, delta G positivo va a ser no espontáneo. O sea, esto sería igual como que fuera delta H, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la temperatura y las reacciones químicas. A ver, léame Wilson, por favor. El óxido de calcio, también llamado calúrico, es una sustancia orgánica muy importante que se utiliza en la fabricación de acero, en la producción del calcio metálico, en la industria del papel, en el tratamiento de agua y el control de la contaminación. Ok, entonces normalmente se utiliza como un precipitante para purificar el agua, ¿no, jóvenes? Bueno, entonces, a ver, lea por favor Byron Alberto. Se le prepara a partir de la descomposición de la piedra caliza en horno a alta temperatura. Ok, se dan cuenta que esta reacción es espontánea a altas temperaturas, o sea que es el primer caso que vimos en lo que habíamos visto. Entonces, el carbonato sólido en condiciones de alta temperatura me va a dar óxido de calcio más CO2, ¿verdad? El óxido de calcio, que se llama cal viva también, ¿verdad? Es la que va a servir para los procesos a nivel industrial. Bueno, a ver, léame por favor, Carlos Manuel. La reacción es reversible y el CA2 se combina fácilmente con el CO2 para formar CaCO3. La presión de CO2 en equilibrio con el CO. Bueno, a ver, léame Diego otra vez. Se le fue el...
La reacción es reversible y el CaO se cambia fácilmente con el CO2 para formar CO3. La presión del CO2 en equilibrio con el CO3 y el CaO aumenta con la temperatura. En la preparación industrial de la cal viva, el sistema nunca se mantiene en equilibrio. En realidad, el CO2 se elimina del horno en forma constante para desplazar el equilibrio de izquierda a derecha, lo que favorece la formación del óxido de calcio. Ok, o sea que para poder mejorar lo que es la formación del CaO, que se elimina el CO2, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, Dulce. La información importante para el químico práctico es la temperatura a la que se descompone el CO3 de manera apreciable. Es decir, la temperatura a la cual la reacción se hace espontánea. Ok, no tenga pena, Carlos. Entonces, a ver, léame Eileen, por favor. Se puede hacer un cálculo confiable de esta temperatura como se muestra a continuación. Con los datos del apéndice 3, primero calculamos delta H estándar y delta S estándar para la reacción a 25 grados centígrados. Para la determinación de delta H estándar utilizamos la ecuación. Entonces, tenemos acá el delta H estándar, tenemos, como ya habíamos visto, la suma del delta H estándar de los productos menos el delta H, la suma del delta H de los reactivos, así como vimos anteriormente con el delta S. Entonces acá tenemos del calcio, del óxido de calcio, del CO2 y de reactivo tenemos el carbonato de calcio. Entonces los datos están acá, 635.6 sería el óxido de calcio, menos 393.5 del dióxido de carbono y 1206.9 del carbonato. Entonces hagan el cálculo a ver si les sale menos 77.8 kilojoules mol. Bueno, entonces se dan cuenta de que acá el caso sería que delta H es positivo y ahora vamos a calcular el delta S. Entonces el delta S estándar sería el de igual la suma de los productos menos la suma de los reactivos. Entonces acá encontramos en el libro la tabla. Sería para el óxido 39.8, para el CO2 213.6 y para el carbonato 92.9. A ver, le sale 160.5, joven. Bueno, se acuerdan de haber firmado porque ahorita voy a cerrar, se me había olvidado la asistencia, jóvenes. Les di chance todavía, vamos a ver. A ver, pues les digo eso, jóvenes, o no, ya. No es que se tardan tanto en el examen, jóvenes. Bueno, entonces el delta G sería delta H estándar menos T delta S. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos el delta H sería más 78.8 menos 25 grados, dijimos, 298 Kelvin por 160.5. Aquí transformamos los joules a kilojoules, va, para poder hacer la suma, y nos queda 130 kilojoules mol. Entonces se dan cuenta que esta temperatura, ¿cómo es el proceso? ¿Es espontáneo o no espontáneo? A 25 grados es no espontáneo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo podemos cambiar lo que es, o sea que ahí sería la regeneración de los reactivos
para cambiar la dirección de la reacción, lo que tenemos que hacer en este sistema sería aumentar la temperatura. Bueno, vamos a ver eso. Bueno, a ver, léame Helen, por favor. Debido a que delta G es una cantidad positiva grande, concluimos que la reacción no favorece la formación de cloruro a 25 grados centígrados o 298 K. Efectivamente, la presión de CO2 es tan baja a temperatura ambiente que no se puede medir. Para hacer negativo delta G, primero tenemos que encontrar la temperatura para la cual delta G es igual a 0, es decir. Entonces, ahora vamos a calcular, ¿verdad? La temperatura que necesitamos para que el sistema sea igual a 0. ¿Y eso para qué va a ser? Va a ser la temperatura mínima que va a necesitar para empezar a formar el producto. Bueno, entonces ahora hacemos 0 el delta G y entonces tenemos el delta estándar, la temperatura y la entropía estándar. Bueno, entonces despejamos T, me quedaría el H estándar partido la entropía, el S estándar. Entonces ahora tenemos, se dan cuenta, sería el 177.8 kilojoules, lo transformamos a joules, ¿verdad? Y luego lo dividimos, que lo otro tenemos en joules, entonces nos sale, miren, 1108 Kelvin. Esa sería la temperatura cuando se nivela, ¿verdad? O sea que serían 835 grados centígrados. Se dan cuenta que es una temperatura bastante alta. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que a partir de 835 grados centígrados y una temperatura mayor, ya va a comenzar a hacer la reacción espontánea. Bueno, a ver, léame por favor, José Alejandro. Ok, entonces se dan cuenta que ya esas temperaturas mayores de 835 pues van a comenzar a formar lo que es el producto que ustedes quieren. Si nosotros hacemos el cálculo, miren, ahora ya a 840 lo transformamos a Kelvin y miren, ahora ya nos quedó negativo. O sea que la reacción es espontánea como nosotros la queremos. Por supuesto, a mayor temperatura vamos a aumentar la espontaneidad, o sea, se va a dar más rápidamente. O sea, mayor temperatura, o sea que tal vez a 1000 grados o 950 grados, pues se va a dar la reacción muy bien. Bueno, a ver, léame Kevin Reyes, por favor. Es necesario hacer estos puntos respecto del cálculo anterior. Primero, utilicemos los valores de delta H y delta S. Estándar, tiene que decir. Para calcular los cambios que tienen lugar a temperaturas mucho mayores, debido a que tanto delta H estándar como delta S estándar cambian con la temperatura. Esta aproximación nos da un valor exacto del delta G estándar, pero se trata de un cálculo con una estimación bastante buena. O sea que solo es una estimación, ¿verdad? Entonces nosotros lo tenemos que determinar ya en forma práctica cuando hagamos el proceso industrial. Bueno, a ver, léame por favor, Kimberly. O sea que tampoco quiere decir que a los 835 grados empiece a descomponerse. No, eso se empieza a descomponer desde antes. Pero el equilibrio no está tan desplazado hacia la reacción directa. Porque acuérdense que los procesos químicos se dan paso a paso, pues no es así que de repente comienza a darse, no, ¿verdad? Bueno, a ver, léame Melissa, por favor.
Por el contrario, el hecho de que delta H sea positivo a temperaturas debajo de 835 grados Celsius no significa que no se produzca el dióxido de carbono. Lo que indica es que la producción del dióxido de carbono gaseoso formado a esa temperatura será menor a una atmósfera. O sea, que quiere decir de que todavía no rompe con la presión del CO2, no rompe la presión atmosférica. Ya cuando sube de 835 ya tiene mayor presión el CO2 y entonces ya puede desplazar al aire, ¿va, jóvenes? Entonces acá podemos ver esa gráfica, miren, acá en 0 grados, hasta como a 700 grados, miren, prácticamente no hay producción de CO2, la presión de CO2 está en 0. Pero cuando ya pasamos de 700 grados, mira, cuando ya pasamos de 700 grados comienza a subir la presión, miren, hasta llegar a 835, que es donde ya rompe la presión atmosférica. O sea que quiere decir de que ya tiene la suficiente presión para desplazar lo que es el aire, ¿verdad? Entonces aquí comienza a subir. Pero no quiere decir que en 835 pase así de una línea recta de una vez para arriba, no. Va subiendo poco a poco, ¿se dan cuenta? Esto significa que la presión del CO2 va creciendo desde los 700 grados y llega a nivelarse con la presión que es una atmósfera y entonces ya comienza a desplazar el aire que está presente en lo que están haciendo el proceso, ¿ya? Bueno, a ver, léame por favor, Ramsés. Como se indica en la figura, la presión del CO2 aumenta al principio en forma muy lenta con la temperatura y se hace más fácilmente cuantificable a los 800 grados Celsius. La importancia de los 825 grados Celsius es que la temperatura a la presión de equilibrio del CO2 a la que la, no. A ver. O sea que ya desplaza al aire. Antes no puede desplazarlo porque tiene menos presión de una atmósfera de presión que es la atmósfera estándar, joven. Aunque aquí, digamos, como estamos más altos, no estamos a una atmósfera, estamos un poquito más bajo de una atmósfera, ¿no? Bueno, vamos a ver las transiciones de fase. A ver, léame por favor, Wilson. A la temperatura en que ocurre la transición de fase, punto de fusión y punto de ignición, el sistema está en equilibrio, delta G igual a 0. Ok. Entonces, delta G va a ser igual a delta H menos T delta S. Cuando está en equilibrio, quiere decir que tiene que estar delta G igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la entropía va a ser igual a la entalpía partido la temperatura. A ver, entonces eso va a ser cuando está cambiando de fase. A ver, léame por favor, Byron Alberto. Consideremos primero el equilibrio hielo-agua. Para la transición hielo-agua, delta H es el calor de la presión. Vean la tabla. Y T es el punto de fusión. Por lo tanto, el cambio de energía es... Entonces, tenemos acá el agua, punto de fusión 0, el delta H fusión 6.01, ¿verdad? Ya con esos datos podemos hacer el cálculo. Entonces, la entropía de hielo a agua sería 6010. Se dan cuenta que aquí son kilojoules, ¿va? Joules, mol, partido Kelvin. Tiene que ponerlo en expresión de joules, por eso es que lo tiene que cambiar al 6.01. Partidos 273, donde queda 22.0 joules partido Kelvin mol. O sea que ese sería espontáneo porque como acuérdense que el valor de la entalpía debe ser positivo para que sea espontáneo. O sea que están aumentando el número de microestados debido a que están pasando de un estado sólido a un estado líquido. Bueno, a ver, léame por favor Carlos Manuel. Así cuando un mol de hielo se funde a 0 grados Celsius, hay un aumento de entropía de 22 kilomol. Este aumento de entropía es conjunto con el aumento de microestados
estados del sólido al líquido. En el caso contrario, para la transición de agua a hielo, la disminución de entropía está dada por... Entonces, en este caso, se dan cuenta ustedes que estamos viendo el sistema contrario, o sea, pasar a estado sólido a partir de líquido. Entonces ahí se dan cuenta que el valor sería negativo. ¿Por qué? Porque están disminuyendo el número de microestados, porque el hielo, que es sólido, va a tener menos microestados que el agua, que es líquido. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es más fácil? ¿Que el agua se transforme en hielo o que el hielo se transforme en agua? A ver, ¿qué es más fácil? Ahí estamos hablando de 273 Kelvin, ¿no? O sea, ¿qué es más fácil? ¿Que se forme agua o que se forme hielo, jóvenes? A ver pues, con esos datos, ¿qué dicen? Una cosa que se les pregunta en el examen, pero jóvenes, ¿qué pasa? ¿Qué es más fácil? A ver, Dulce, ¿qué es más fácil? ¿Que se forme agua o que se forme hielo? Que se forme hielo. No, porque si usted tiene un valor negativo, quiere decir de que la entropía baja, por lo cual es un valor no espontáneo. Entonces quiere decir de que es más fácil que se forme agua a partir de hielo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que entonces no entienden, pues? Y por eso cuando les pregunto a uno no saben nada. A ver, léame por favor, Dulce. Por lo general, en el laboratorio se realizan cambios unidireccionales, es decir, ya sea de hielo a agua o de agua a hielo. En la ecuación delta S igual a delta H partido T, es posible calcular el cambio de entropía en cada uno de los casos, siempre que la temperatura permanezca a 0 grados. Ok, que es la temperatura en que se forma el hielo. Bueno, vamos a ver el ejemplo número 2. A ver, léame por favor, Eileen. Ejemplo de los calores regulares de fusión y vaporización del benceno son 10.9 kJ y 31 kJ respectivamente. Calcule los cambios de entropía para las transiciones sólido-líquido y líquido-vapor. Para el benceno a una atmósfera de presión, el benceno funde a 5.5 grados centígrados y hierve a 80.1 grados centígrados. Bueno, entonces vamos a ver la solución. A ver, léame, Helen, por favor. El cambio de entropía para fundir el mundo de benceno a 5.5 grados Celsius es... Entonces tenemos que el delta de fusión, el delta S de fusión va a ser igual al delta H de fusión partido la temperatura de fusión. Entonces ahora acá tenemos, se dan cuenta, tenemos 10.9, ¿verdad? Porque es la de fusión la que estamos viendo, y tenemos el factor de conversión de kilojoules a joules, y la diferencia, o sea la temperatura en lo que es Kelvin sería 5.5 más 273, entonces le sale 39.1. A ver, hagan el cálculo, a ver si le sale eso. Y entonces esta sería espontánea o no espontánea. A ver, Eileen. No es espontánea. Es espontánea porque el S es cuando es positivo es espontáneo y cuando es negativo es no espontáneo. Esas son las cosas que deben ya de aprenderse. A ver, ¿le salió 39.1 o no? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a medir de manera similar el cambio de entropía de hervir un mol de benceno a 80 grados, que es donde hierve. Entonces ahora el delta S de vaporización, se dan cuenta, y es lógico, jóvenes, porque están pasando de un estado sólido a un estado líquido, pues aumenta la entropía, que decide que es espontáneo. Bueno, ahora vamos a pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, pues sabemos que definitivamente tiene que ser espontáneo, porque va a aumentar los microestados, porque es un estado gaseoso que está más separado. Bueno, entonces ahora sería delta H de vaporización 31 por el factor de conversión a joules, luego 80.1 es cuando hierve, y más 273 para lo que es transformarlo a Kelvin, y sale 87.8. A ver, entonces, Helen, ¿es espontánea o no espontánea?
Espontáneo porque estamos hablando de entropía. Entonces, se da cuenta de que aquí estamos comprobando de la teoría, ¿verdad? Cuando ustedes pasan de un estado más ordenado a uno menos ordenado, aumenta la entropía, quiere decir de que es espontáneo. De sólido a líquido es más desordenado el líquido, por lo cual quiere decir de que va a aumentar la entropía, y de líquido a gases es más desordenado lo que es el gas, o sea, está más separado, por lo cual tiene que aumentar. Entonces, como la vaporización crea más microestados, el proceso delta S vapor va a ser igual a delta S fusión, ¿verdad? Es más alto. Entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces seguimos mañana. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Si no, nos vemos mañana. Yo solo quería comentar así un problema. Pues no sé, diga pues. No referente al tema ni nada, sino que estaba revisando el cuadro de exámenes finales de incluso contemplado. Y le quería preguntar si ese es el horario oficial. Sí, ese es el que me mandaron a mi oficina. Es que yo estoy llevando el curso de protección forestal y sale que el día de ese examen es el miércoles también. A las 6 de la tarde, entonces se trasladaría por el horario de la sanción. Bueno, pero eso sí ya no puedo hacer yo. Tendría que yo tengo mi horario, ¿verdad? Y eso ya es problema de control académico, no creo que lo vayan a solucionar, no sé qué va a hacer usted. ¿Verdad? Ahí no puedo yo hacer nada. Sí, porque miren, el problema que tienen ustedes así es que tienen cruzados o sea, el otro es de otro semestre, ¿verdad, Byron, o no? El otro curso, creo que sí. Bueno, es que esos son los problemas, y eso supuestamente lo tendría que ver control académico, ¿verdad? Para que no se traslape, pero eso ya es problema de ellos, ¿no? Entonces, a ver qué hace usted. Bueno, entonces ahí quedamos, pues, jóvenes, nos vemos el día de mañana, feliz tarde, y ahí habla Byron con control académico, pues, porque eso, lo que van a decir es que no van a hacer nada, usted, porque no creo que van a hacer nada. Bueno, nos vemos, se cuidan.